Justo cuando estaba por hacer un descubrimiento asombroso sobre la mente humana, desapareció. Hablamos del psicofisiólogo Jacobo Grinberg, quien trabajó con chamanes para investigar las posibilidades de expandir la conciencia y llevar el potencial mental a niveles insospechados. La historia comienza cuando Jacobo, leyendo el diario, se topa repetidamente con el nombre Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una chamana famosa por sus curaciones milagrosas. Al principio Grinberg es escéptico, como científico, no cree que algo así sea posible, pero le gana la curiosidad y decide ir a conocerla, ya sea para ver qué hay más atrás o desenmascarar el fraude. Seguro de que no le llevará mucho tiempo, se prepara un bolso como para 3 días y se encamina para el encuentro. Al llegar, lo primero que lo sorprende es escuchar una voz profunda que le dice: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. Esto ya le resulta muy raro, porque no le había avisado a nadie de su llegada. Conoce a Pachita y lo que descubre lo deja boquiabierto. En lugar de un engaño, presencia cómo la chamana realiza curaciones, trasplantes de órganos e incluso cirugías cardíacas, solamente con sus manos y un cuchillo de campo, para cicatrizar las heridas. Simplemente pasa sus manos sobre ellas, como una caricia, y las heridas sanan. Jacobo, aún más asombrado, afirma ver cómo Pachita extrae órganos enfermos y luego materializa en sus manos órganos nuevos que coloca en los cuerpos de sus pacientes. Esto sacude todo lo que Jacobo creía sobre la mente y la realidad. Ya no busca solamente entender lo que hace Pachita, sino también cómo explicarlo desde la ciencia. Jacobo, convencido de que la ciencia se define más por su método que por el tema, decide estudiar la mente de Pachita. Los 3 días de visita se transforman en 2 años de investigación. Su objetivo es encontrar la manera de replicar lo que hace Pachita, bajo diferentes condiciones y con métodos científicos. Este trabajo lo lleva a creer que nuestra mente no solo percibe el mundo, sino que también participa en su creación. Una idea que encuentra eco en algunos experimentos de la física cuántica, como el experimento de la doble rendija, donde el comportamiento de las partículas cambia dependiendo de si se las mira o no se las mira. Esto sugiere que el observador es un partícipe activo de la realidad que percibe. El trabajo de Jacobo con la curandera lo llevó a desarrollar la creencia de que ella podía sanar a sus pacientes a través del poder de la mente. Con esta base, Grinberg elaboró su teoría más ambiciosa, la teoría sintérgica. Según esta teoría, existe un campo informacional, al que él llamó latice, que lo abarca y contiene todo, toda la información del universo, pero no la cualidad de las cosas. Grinberg sugirió que nuestro cerebro interactúa con este campo, lo decodifica, y de esta interacción surge la realidad tal como la percibimos, los objetos, los colores, las texturas y las formas. Para Jacobo, el mundo que conocemos es simplemente el resultado final de esa interacción entre nuestro cerebro y la información del campo llamado latice. Pero como no somos conscientes de este proceso, creemos erróneamente que no participamos en la creación de la realidad. Sin embargo, Grinberg afirmaba lo contrario. No solo participamos, sino que somos clave en ella. El científico llevó esta idea aún más lejos, concluyendo que si nuestra conciencia es la que limita la forma en que percibimos la realidad, entonces podría haber personas con un nivel de conciencia más elevado. Estas personas, según él, no solo perciben la realidad final, sino que también tienen acceso directo a la red de información de la latiz, lo que les permitiría modificar la realidad. Para Grinberg, esto explicaba lo que había presenciado con Pachita, así como milagros y fenómenos extraordinarios, protagonizados por figuras religiosas e históricas, como la iluminación de Buda, los milagros de Jesús, Rasputín, etc. Siguiendo con su investigación, Grinberg decidió probar la existencia de la latiz a través de un experimento basado en el concepto de entrelazamiento cuántico. Este fenómeno de la física cuántica ocurre cuando dos partículas, después de interactuar, quedan entrelazadas, de manera que cualquier cambio en una afecta simultáneamente a la otra, sin importar la distancia entre ambas. En su experimento, Grinberg hizo que 2 personas interactuaran durante 20 minutos, para luego separarlas en habitaciones diferentes, pidiéndoles que mantengan una intención de conexión. A ambos se les conectó electrodos para registrar la actividad cerebral. A una de las 2 personas se le emitió un flash, un haz de luz, sin avisarle a ninguna de las 2 personas. Por lo tanto, ninguna de ellas sabía a quién se le iba a hacer algo. Lo sorprendente fue que, al mismo tiempo, el cerebro de la persona que no recibió estímulo registró una actividad similar a la del cerebro que sí lo percibió. A este fenómeno, Grinberg lo denominó potencial transferido.
sugiriendo la posibilidad de una conexión mental entre las dos personas. Esto desafía todas las leyes conocidas, sugiriendo que la información no viaja, sino que se comunica instantáneamente a través de una red intangible, como la latiz propuesta por Jacobo, que conecta a todos los seres humanos. Esta idea abriría la puerta a la posibilidad de fenómenos como la telepatía. Sin embargo, todas estas teorías quedaron inconclusas, cuando en la cima de su carrera, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente a los 47 años de edad, sin dejar rastro alguno. Su desaparición está rodeada de enigmas. Durante la primera semana de su ausencia, su pareja Teresa Mendoza aseguró que Grinberg estaba de viaje en un retiro. No obstante, conforme iban pasando los días y Jacobo no se reportaba ni acudía a su laboratorio, sus allegados comenzaron a sospechar. La situación se tornó aún más extraña en mayo, cuando las autoridades mexicanas iniciaron una investigación, liderada por el comandante Clemente Padilla. Una testigo aseguró haber visto a Grinberg por última vez en Boulder, Colorado, cuando dos agentes estadounidenses lo subieron a un auto blanco, escoltado por otro auto blanco. Esta declaración llevó a Padilla a descubrir que Jacobo colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado, algo que no sabían ni sus personas cercanas. A medida que Padilla intentaba rastrear los vuelos de Grinberg a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses empezaron a ponerle trabas. A pesar de esto, Padilla logró obtener registros que indicaban que Grinberg y su esposa habían viajado en diversas ocasiones a Colorado, y encima utilizando rutas alternativas. Pero ¿para qué ocultar una colaboración con una universidad? ¿En qué estaba trabajando Jacobo? ¿Para quién estaba trabajando Jacobo? Justo cuando Padilla parecía que se estaba acercando a descubrir la verdad, fue removido de la investigación. Y poco después, Teresa Mendoza también desaparece sin dejar rastros. Dos hipótesis principales surgieron después de la desaparición de Grinberg. La primera es que pudo haber sido un crimen pasional, ya que su matrimonio con Teresa no estaba en buen estado, y según algunos allegados, Jacobo decía que le tenía miedo. Además, el comportamiento de Teresa durante la desaparición de Jacobo levantó sospechas. La segunda hipótesis es que Jacobo fue secuestrado por la CIA. Esta teoría se basa en el testimonio del testigo y en sus viajes secretos a Colorado. Además, en 2017 se desclasificaron documentos de la CIA que revelaron experimentos sobre el control mental y telepatía, y entre esos documentos apareció un artículo escrito por Jacobo Grinberg. Cabe destacar que las investigaciones de Grinberg se llevaron a cabo durante la Guerra Fría, una época en la que el gobierno de los Estados Unidos impulsó el proyecto Stargate, enfocado en explorar el potencial de los fenómenos psíquicos para fines de inteligencia militar. Todo esto sugiere que quizás estaban monitoreando al científico mexicano. Las investigaciones de Jacobo Grinberg quedaron inconclusas y nadie volvió a saber de él. No obstante, su legado nos deja pistas sobre algo que va más allá de lo que nuestra razón y nuestros ojos pueden percibir. Tal vez la mente humana tenga un potencial aún mayor del que imaginamos y sea necesario seguir indagando en eso. ¿Vos qué opinás de sus teorías? ¿Crees que es posible que podamos materializar cosas o modificar nuestra realidad con la mente? ¿Pensás que Jacobo desapareció por voluntad propia o pensás que a Jacobo lo desaparecieron? El Club de los 27, un nombre que evoca misterio y tragedia. Este club informal agrupa a músicos, artistas y celebridades que fallecieron a la misma y peculiar edad, 27 años. Aunque científicamente no hay pruebas de que esta edad sea específicamente riesgosa, el Club de los 27 se ha convertido en un fenómeno cultural que ha fascinado a generaciones. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene de especial esta edad? ¿Y por qué tantas leyendas de la música, el arte y el cine dejaron el mundo a los 27 años? Para entender esto, tenemos que ir a los primeros años donde se originó este enigma. Todo comenzó entre 1969 y 1971, cuando una serie de trágicos fallecimientos golpearon al mundo de la música. Brian Jones, multiinstrumentista de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, el prodigio de la guitarra eléctrica, Janis Joplin, la poderosa voz del rock, y Jim Morrison, el poeta de The Doors. Todos increíblemente fallecieron a los 27 años, y en un periodo cercano de años. Esta coincidencia despertó comentarios que comenzaron a originar este fenómeno cultural. En 1994, cuando Kurt Cobain, líder de Nirvana, se quitó la vida, el concepto del Club de los 27 se terminaría consolidando. Ese trágico momento se impregnó en la cultura popular, especialmente porque su madre, en un comentario para la prensa mencionó: ahora se fue y se unió a ese estúpido club.
Aquella frase, junto con el auge de internet y la prensa sensacionalista, disparó la idea de que el Club de los 27 era algo real, algo casi predestinado. Y aunque Cobain fue una de las últimas figuras grandes en ingresar a este club, no sería ni por lejos el último. 17 años después de la muerte de Cobain, otra figura enorme, con una voz única, nos abandona demasiado pronto. En 2011, Amy Winehouse, la talentosa cantante británica, también falleció a los 27 años. Su partida despertó una nueva ola de interés en el Club de los 27, volviendo a encender la idea de una edad maldita. Curiosamente, Winehouse había confesado alguna vez a su asistente que tenía miedo de morir joven y unirse a ese fatídico grupo. Decía: tengo el presentimiento de que me voy a morir joven. Esa triste premonición se terminaría haciendo realidad, dejando su legado musical de manera inmortal y sellando su lugar en el Club de los 27. Pero ¿hay algo realmente místico en esta edad o solamente es una coincidencia muy creepy? Estudios científicos intentaron buscar una respuesta a esta pregunta. A pesar de las teorías y misticismo en torno al Club de los 27, ha habido estudios que han intentado desmistificar esto. Uno de los estudios más citados es el del British Medical Journal del 2011, que concluyó que estadísticamente no hay un riesgo mayor de fallecer a los 27 años. Los datos mostraban que, en realidad, los músicos y artistas jóvenes enfrentan una mayor tasa de mortalidad en general, debido a las presiones y a los excesos que conlleva la fama. Pero esta mortalidad no es exclusiva de los 27 años. Curiosamente, un artículo del año 2014 en The Conversation sugería que si vamos por estadística, los músicos tienen una mayor probabilidad de fallecer a los 56 años que a los 27. Habría que investigar bien el Club de los 56. Entonces, ¿el Club de los 27 es solo un mito? ¿Una coincidencia trágica sin mayor explicación? Y aunque la ciencia desmiente riesgos de esta edad, el misterio del Club de los 27 se ha expandido más allá de la música, incluyendo otro tipo de celebridades y artistas. Con el paso del tiempo, el Club de los 27 ha sabido aceptar, sino también actores, artistas visuales, incluso deportistas. El actor Jonathan Brandis, famoso en los 90, se unió trágicamente a este club en el año 2003. Anton Yelchin, joven promesa del cine, también falleció a los 27 en el año 2016. Y algunos medios han incluido a Jean-Michel Basquiat, que tuvo una breve carrera musical, pero su obra artística sigue siendo influyente. Esta expansión ha llevado a algunos críticos a argumentar que se pierde la esencia del club, mientras otros creen que simplemente pone en evidencia los desafíos que enfrenta la gente joven cuando alcanza la fama y el éxito. El Club de los 27, un símbolo de juventud y de pérdida que sigue capturando nuestra fascinación. Pero ¿qué representa realmente? Al final, el Club de los 27 no es solamente una lista de nombres. Es un reflejo de cómo el éxito y la fama pueden ser un arma de doble filo, especialmente para los jóvenes. La presión de una vida pública, la exposición constante y, en la mayoría de los casos, abusos de sustancias, parecen ser una mezcla peligrosísima. Quizá el Club de los 27 no sea más que una triste coincidencia, un conjunto de vidas y talentos truncados que compartieron una misma edad, o tal vez sea un recordatorio de los desafíos ocultos que enfrenta cualquier persona al llegar demasiado rápido a tal punto de fama. Sea cual sea la explicación, el Club de los 27 sigue siendo una parte fascinante y trágica de la cultura popular. Por último, vamos a dejar una lista cronológica de algunos de los nombres más grandes que han pertenecido al Club de los 27. El primer miembro de esta lista es Mariano José de Larra, que falleció el 13 de febrero de 1837. Lamentablemente ingresó al club al quitarse la vida con un arma de fuego. Era escritor. Continuamos la lista con Robert Johnson, posiblemente el que empezó todo, el más famoso, quien hasta se dice que tuvo un pacto con el demonio. Fallecido 16 de agosto de 1938. Su fallecimiento ocurrió en circunstancias bastante extrañas, aunque se cree que fue envenenado. Era músico y compositor, conocido como la primera o una de las primeras grandes leyendas de la guitarra. Tercer miembro de la lista, Brian Jones, fallecido el 3 de julio de 1969. Perdió la vida ahogado en una piscina, en circunstancias sospechosas. Era guitarrista y cofundador de la banda de Rolling Stones. Cuarto miembro de la lista, Alan Wilson, fallecido en 1970. Posible sobredosis de barbitúricos. Cantante y guitarrista de Can It Hit. Quinto de la lista, Jimi Hendrix, fallecido en 1970. Falleció debido a una sobredosis de barbitúricos que lo hizo asfixiarse con su propio vómito. No hace falta decir quién era. Continuamos con Janis Joplin, fallecida también en 1970. Falleció por sobredosis de La Pequeña Héroe. Era cantante y compositora, recordada por ser una de las más icónicas voces del rock. Seguimos con Dick Christian, o Arlester, falleció en el 71. Era el líder de Dick and the Blazers. Perdió la vida en un tiroteo. Continuamos con Jim Morrison. Falleció el 3 de julio de 1971. Falleció debido a un ataque al corazón en circunstancias poco claras. Cantante, poeta y líder de The Doors. Continuamos con Linda Jones.
falleció el 14 de marzo del 72 por complicaciones diabéticas. Era cantante de soul. El 10º de esta lista es Leslie Harvey, fallecido el 3 de mayo de 1972, electrocutado durante un concierto. Guitarrista de Stone the Crows. Seguimos con Ron McKernan, Pigpen McKernan, fallecido el 8 de marzo del 73. Era el tecladista y fundador de Grateful Dead. El 12º miembro de esta lista es Roger Lee Durham, fallecido el 27 de julio del 73. Falleció al caerse de un caballo. Era percusionista de Bloodstone. El 15º es Pete Ham, que falleció el 24 de abril del 75. Era el guitarrista, cantante y compositor de Badfinger. El 16º miembro de esta lista es Gary Tain, fallecido el 8 de diciembre del 75, por sobredosis de La Pequeña Héroe, bajista de Uriah Heep. Continuamos con Jacob Miller, que falleció en 1952 en un accidente automovilístico. Era cantante de Inner Circle. Continúa Basquiat, anteriormente mencionado, falleció en el 88 por sobredosis de La Pequeña Héroe. Era artista y pintor. Cronológicamente sigue Kurt Cobain, en 1994. Ya saben cómo perdió la vida. Era el cantante y líder de Nirvana. Kristen Pfaff también falleció ese mismo año. Era bajista de una banda llamada Hole y falleció por una sobredosis de La Pequeña Héroe. Por último vamos a colocar a Amy Winehouse, fallecida en el 2011, debido a una intoxicación etílica. No hace falta decir quién era tampoco. En el fondo, el Club de los 27 representa algo más que una edad. Es el recordatorio de la fragilidad humana y el precio que muchos pagan por la fama y la intensidad de vivir al límite tan rápido. Más allá de cualquier tipo de explicación científica, este mito va a continuar y todo el misterio que lo rodea. Esto no lo sabías. I'm not Paul. I'm dead. Paul McCartney falleció. Ese rumor comenzó a circular con mucha fuerza el 12 de octubre de 1969, cuando un estudiante universitario que decía llamarse Tom se comunicó con una emisora de radio en Michigan, Estados Unidos, y afirmó que quien era conocido como Paul McCartney en realidad era un impostor. Según él, el verdadero Paul McCartney había fallecido en un accidente de auto años atrás. Como prueba, el estudiante agregó que los Beatles habrían dejado pistas sobre este suceso en sus canciones y sugirió que reprodujeran la canción Revolution 9 en reversa. Al hacerlo, el locutor supuestamente escuchó la frase "Turn me on, dead man", que significa "enciéndeme, hombre muerto". A partir de ese momento, muchos comenzaron a investigar la teoría y encontraron lo que consideraban pruebas, todas apuntando al mismo suceso dramático. Según esta historia, todo habría empezado el miércoles 9 de noviembre de 1966, durante las sesiones de grabación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en los estudios míticos de Abbey Road, en Londres. Supuestamente Paul McCartney se habría enojado con John Lennon, dejando el estudio muy enojado y en su auto. Según la teoría, en la autopista M1, Paul habría perdido el control y sufrido un trágico accidente. Más tarde, un agente llamado Maxwell les habría informado a los otros Beatles que Paul había tenido un accidente y los llevó a identificar el cuerpo. Los Beatles, conmocionados, habrían confirmado que era Paul. Sin embargo, su fallecimiento significaría el final de los Beatles y del negocio multimillonario que representaban. Por esa razón, supuestamente decidieron mantener el secreto y reemplazar a Paul por un músico escocés llamado William Campbell, quien se parecía mucho a él y había ganado un concurso de imitadores de Paul McCartney. Para ocultar las diferencias físicas, los Beatles habrían adoptado un nuevo estilo, dejándose el pelo largo y el bigote, como se ve en la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sin embargo, según la teoría, Lennon, Harrison y Starkey, o Starr, comenzaron a sentir remordimientos y empezaron a dejar pistas sobre sus canciones para que los fans pudieran descubrir la verdad. Los seguidores de esta teoría encontraron más indicios en temas como Strawberry Fields Forever, donde se escucha decir a John "I buried Paul", que significa "yo enterré a Paul". Aunque algunos argumentan que en realidad dijo cranberry sauce, que sería salsa de frutillas. También en Glass Onion, Lennon canta "Here's another clue for you all. The walrus was Paul". Aquí hay otra pista para ustedes. La morsa era Paul. Otra pista aparece en la portada del álbum Abbey Road, donde los 4 Beatles cruzan una calle, y algunos interpretan esta imagen como una representación de un funeral. John, vestido de blanco, representa a un sacerdote. Ringo, en negro, a un director de funeral. Paul, descalzo, sería el difunto, y George, con ropa casual, representaría al sepulturero. También se ha mencionado al automóvil Volkswagen Beetle estacionado en la portada, cuya matrícula dice 28F, 28C, interpretando una referencia a la edad que tuviera McCartney si estuviera vivo. Además,
dice LMW y muchos lo han interpretado como las iniciales de Linda McCartney Widow, Linda McCartney viuda. Sin embargo, la prueba más impresionante para mí es la del misterio del espejo en la portada del Sgt. Pepper's, y cualquiera puede hacer la prueba. Si se coloca un espejo frente al bombo de la portada del disco Sgt. Pepper's, justo en la mitad, reflejando la mitad superior, se refleja 119 He Died. 1 en números romanos, 1 en inglés, 9 en números romanos y él falleció. En inglés las fechas se escriben indicando primero el mes y después el día. Por lo tanto, el texto se podría interpretar como el 9 de noviembre él falleció. A pesar de todas estas supuestas pruebas, los Beatles han desmentido repetidamente estos rumores, calificándolos de absurdos e infundados. La mayoría de los expertos considera que esta historia es solamente un mito urbano, sin fundamentos. Aún así, algunos creen que el Paul McCartney actual no es el verdadero. En mi opinión, este mito es solo eso, una leyenda. Y con respecto a los mensajes secretos que los Beatles colocaron en sus canciones y portadas, pienso que lo hicieron para sumarse a este juego, para mantener vivo el misterio a lo largo de los años. Y de hecho funcionó. Es muy poco probable que hayan podido reemplazar a una de las estrellas más famosas de la historia con un músico idéntico en habilidades, apariencia y estilo, además de ser zurdo y tocar el bajo como lo hacía Paul. Las probabilidades son prácticamente nulas. Además, si tomamos a cualquier imitador de algún artista famoso, llevado a gran escala, como lo hicieron con Freddie Mercury o Michael Jackson, incluso siendo excelente su actuación y performance, es muy fácil detectar que no es el original. Por otro lado, después de 1966, Paul continuó evolucionando musicalmente, componiendo éxitos como Hey Jude y Let It Be, y mantuvo una prolífica carrera como solista. También es difícil creer que su familia, amigos, conocidos no se habrían dado cuenta, o que todos hubieran aceptado guardar silencio. Además, algunas de las pruebas, como las fotos del supuesto accidente de Paul, en realidad corresponden a otro accidente relacionado con la banda, el de Tara Brown, amigo de John, cuya historia justamente inspiró a Dying Alive. A continuación, como bonus track a este video, les comparto una lista de curiosidades sobre Paul McCartney que estoy seguro que no conocías. Paul una vez compró un caballo de carreras para su padre. Se llamaba Drake's Drum. Fue nombrado detective honorario por la policía de Nueva York después de dar un concierto benéfico a las víctimas del 11 de septiembre. Fracasó en su primera audición. Cuando tenía 11 añitos, Paul intentó unirse a un coro, a petición de su padre. El pequeño hizo una audición para el coro de la Catedral de Liverpool, pero no fue seleccionado. El director sintió que McCartney no tenía madera para cantar y eligió a otro pequeño en su lugar. Más adelante audicionó para el mismo puesto en la iglesia de San Bernabé, en Mosley Hill, Liverpool, y ahí sí fue aceptado. Cuando grabó su primer álbum en solitario, en 1970, Paul McCartney se registró en los estudios de Abbey Road bajo el nombre de Billy Martin. Conoció a George Harrison por primera vez en un autobús. Los dos iban a la escuela, en Liverpool. Nació en el Walton Hospital, ubicado en el norte de Liverpool, cerca de su hogar. John Lennon y Paul McCartney escribieron 295 canciones juntos. El sábado es el único día de la semana que no se menciona en Lady Madonna. Está repleto de premios. McCartney tiene 18 premios Grammy. De los más destacados figuran su nombramiento como miembro de la Orden del Imperio Británico en 1968 y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2 ocasiones, como miembro de los Beatles y como solista. A Hard Day's Night o Anochecer de un día agitado es el único álbum de los Beatles en el que todas las canciones fueron escritas por McCartney y Lennon. En 2008, PETA reconoció a McCartney como uno de los vegetarianos famosos en los Estados Unidos. Su primer concierto fue con The Quarrymen el 18 de octubre de 1957. El show tuvo lugar en el Conservative Club y dicen que su voz se le quebró varias veces. Fue galardonado con el Premio de Música Polar, que entrega la Real Academia Sueca de Música en 1992. Antes de tocar cualquier instrumento, Paul tocó la trompeta, debido a que su padre era trompetista. Compuso música clásica, como Liverpool Oratorio y Standing Stone, una especie de trilobitos, artrópodos extintos. Fue nombrada Strutzia McCartneyi en honor a McCartney. Su primera canción la compuso a los 14 años, I Lost My Little Girl. Aparece en el libro récord de los Guinness como el compositor y artista musical de música popular más exitoso de todos los tiempos, con más de 100 millones de sencillos y 60 discos de oro. Espero que este resumen de uno de los mitos más grandes de la historia de la música haya sido interesante. Me encantaría saber tu opinión, así como sugerencias para otros videos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Chau chau.